Yo he dejado uno de todas maneras para que vean cómo se hace, es una tontería. Aquí hay dos especies diferentes. Todas las hojas que elegir, las que en general se usan en este tipo de acuario, son siempre plantas de hoja pequeña, ¿vale? Para crear el efecto óptico de que el acuario es mucho más grande en realidad. Esta de aquí es una planta que se llama Ludwigia arcuata, es una planta que luego cuando saca hojas dentro del agua son hojas muy finas y alargadas y de un color rojizo, va a dar un contraste luego con el verde de las otras plantas. Y luego esta de aquí, que es una planta que a mí me encanta, es una de mis favoritas, se llama Triandra, también una hoja muy pequeñita y finita, ¿vale? Y de un color verde intenso, ¿vale? Tanto uno como la otra son plantas de tallo largo, o sea que vamos a colocarlas en la parte de atrás, ¿vale? Plantas más altas van siempre en la parte de atrás. Y para acompañarlas a estas dos, tenemos aquí la Micranthemum umbrosum, ¿vale? Que es esta de aquí. La parte que se ve así más, digamos, feucha, no se preocupen porque eso va completamente metido en la arena, ¿vale? Luego lo que está de este lado de aquí son tres tipos de plantas diferentes. Tenemos toda esta de aquí que se llama Glossostigma, una planta que se parece mucho, digamos, a un trébol, pero de una sola hojita, que si el acuario está en buenas condiciones con suficiente luz y CO2, crece formando un prado súper bonito. Luego tenemos la Lideopsis, ¿vale? Que es una planta un poco más exigente, en forma de césped también. Y luego otra que nos mandaron bastante mal, sembraré lo que pueda, a ver si se da, es la Leocharis parvulus. También tipo de césped y una hoja muy fina, y cuando se da bien es una auténtica belleza esta planta. Esta me gusta mucho. Pues nada, ahora simplemente es empezar a plantar. Esto va a llevar, es lo que más rato va a llevar, que hay que irlo poniendo cerrando con las pinzas, ¿no? Yo empezaré por la parte de atrás, las plantas más largas, y iré hacia la parte delantera, hacia las más bajitas, ¿vale?